Lima en concreto, una historia en transformación. Hoy vamos a conversar sobre este libro que es una historia, una mirada histórica a Lima, a su desarrollo urbano y a cómo algunos presidentes de la República, con alma de alcaldes, transformaron la ciudad con determinadas decisiones políticas que tomaron en su momento. Sobre este libro voy a conversar con Yuri Gómez, sociólogo y docente de la UCAL. Yuri, un gusto conversar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Yuri, conversábamos antes de empezar el interés por conocer la historia de la ciudad. Es algo que uno no encuentra mucho, yo no encuentro mucho, la verdad, salvo en algunas páginas de Facebook donde veo que la gente pone fotos, pero empiezan las añoranzas, ¿no? De un pasado maravilloso que dicen que existió. ¿Por qué entrar a mirar de nuevo la historia de la ciudad de Lima y los cambios que generaron la ciudad que tenemos ahora? Bueno, como yo no soy historiador, pero como sociólogo, la idea de la perspectiva histórica, de mirar hacia atrás los fenómenos, lo que te permite también es pensar en un tiempo hacia futuro. Entonces hay esta idea de mirar cómo somos los limeños, comprender cómo es la ciudad de Lima, para eventualmente dinamizar una nueva discusión sobre esto y pensar en algunas posibilidades de cambio en el corto plazo o en el mediano plazo. Esa es un poco la preocupación y el interés que yo tenía. Creo que estos últimos años hemos visto una reacción muy fuerte de la gente, de la población limeña, en base a lo que sucede en la ciudad, ¿no? Que al parecer no tiene la misma repercusión en el proceso electoral, ¿no? En el resultado de las elecciones municipales, pero sin embargo cada vez hay más gente preocupada por este tema. Entonces me parece importante no perder de vista también esta trayectoria histórica, ¿no? Cómo hemos ido constituyendo lo que somos los limeños en particular. Ahora, cuando yo leí el libro y veía cómo hay una preocupación por, digamos, la obra material, la obra concreta, ¿no? Porque tú dices, han habido muchos planes en la historia de Lima, en fin. Yo conversaba hace poco con Pablo de Centeno sobre el trabajo de centralidades que hizo con la Católica, ¿no? Pero claro, tú vas a las obras concretas, o sea, aquello que se hizo. Sí. Y hay un primer capítulo donde analizas esta ciudad que empieza a derrumbar sus murallas, Así es. ¿no? ¿Por qué fue tan importante ese momento histórico para la ciudad? Bueno, me parece que el primer momento que yo me circunscribo es después de la independencia y más acentuado ya en el momento de del boom del guano con Castilla. A mí me parece importante porque después de la independencia se produce una serie de inestabilidades. Hay varios historiadores que han trabajado esto, ¿no? Era un territorio con una economía destruida, además había mucha inseguridad en la calle, mucha violencia, ¿no? Los presidentes alternaron con mucha rapidez. Es la era de los caudillos y las guerras civiles, ¿no? Exacto, y en breve es esta confluencia entre una gran inyección de capital con la posibilidad de tener una autoridad fuerte, con un proyecto propio, ¿no? El que va a tratar de llevar por fin entre comillas por fin, a hacer un proyecto de institucionalizar esa república prometida, ¿no? Desde la independencia, ¿no? Entonces, como trato de contar en el libro, es el primer momento en el cual se va a tratar de reinscribir sobre la ciudad una nueva serie de edificios, de otros espacios que la vincule más con ese proyecto de república, de nación, ¿no? Entonces, por eso me parece importante esta idea de consolidar por fin, o tratar, mejor me corrijo, de consolidar esta proyección de que ya no somos una colonia, ¿no? Sino somos una república, y que esto implica deshacerse de varias cosas en el camino a las cuales aludía. Ahora, lo interesante es que el caso que estudias tú, la obra que estudias tú, es la penitenciaría de Lima. Digamos, es una cárcel, ¿no? Para quienes ese término quizás no les sea familiar, ¿no? Es la cárcel de Lima que estuvo ubicada en lo que es ahora el Sheraton y el centro cívico, ¿no? Y donde, claro, es como que el primer gran edificio, ¿no? Público. Sí. ¿Por qué la cárcel? Bueno, me parece que hay varios elementos alrededor, ¿no?
está esta idea de la posibilidad de expandir la ciudad hacia sus bordes antes de que se derrumba la muralla, ¿no? Y hay esta intención de crecimiento, ¿no? Me parece que también está esta otra alternativa de dar la idea de el orden y la tranquilidad, la paz, la seguridad, que era una promesa también de este nuevo proyecto republicano, ¿no? Justo como acabamos de mencionar, los caudillos, toda la violencia en la calle, la penitenciaría te podía dar esa imagen de, bueno, por fin, este nuevo Perú tiene la posibilidad de una institución que le va a garantizar el acceso a la justicia, al orden, pero además está este otro tema que está vinculado también con el propio desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Al vincular, porque esa es la parte también curiosa, no, si bien hay todo intento de hacer reformas sobre el fenómeno del crimen, ¿no? Pasando por un proceso de secularización, al final muchos de los que terminan dentro en realidad no son en sí mismos delincuentes, sino que son los que la sociedad limeña, esa época hegemónica, predominante, de poder, ¿no? Elitista, no quería ver en sus calles, ¿no? Es más bien una táctica de limpiar, claro, de limpieza, ¿no? del escenario. De higiene, digamos. Sí. Ahora, pero ahí, claro, llama la atención porque es parte de ese proyecto modernizador, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero sin embargo tú mismo cuentas cómo, digamos, ese cambio terminaba generando una ciudad que era para algunos nomás, ¿no? Así es. O sea, modernidad no había, ¿no? Sí. Ahora, ese edificio además tenía una característica, ¿no? Que era el más grande nunca se había tenido un edificio de esa magnitud, Sí. ¿no? Frente a las iglesias. Sí, claro, ni por altitud ni por ocupación de espacio, ¿no? Es un edificio finalmente, es una edificación en sí misma imponente, ¿no? Para la ciudad. Y creo que eso también da ese mensaje, ese nuevo Perú, ¿no? Que se quería hacer en ese momento, ¿no? Pero que es totalmente disciplinario. Sí, claro, ¿no? Sí, completamente. Es que ahí creo que también hay algo que yo trato de rastrear en el libro, en todo este periodo que me parece importante, y es, bueno, por un lado, el espacio se construye, ¿no? Es socialmente construido y es algo que se... Pero por el otro lado, y bueno, ahí viene la pregunta, justo la otra vez en una presentación, Franklin Berardi hacía atención a esto, ¿no? Se construye, pero ¿para quién se construye, no? Justo llama la atención de que no son los que lo construyen finalmente los que la habitan. Y acá lo importante es que en ese proyecto de intentar modernizar, de construir esta nueva Lima, siempre hay un sector de la población que queda por fuera, que se trata de, ocupando y compartiendo el mismo espacio, se trata siempre de negar como si fuera parte de los limeños, que es algo que con honestidad sigue pasando hasta el día de hoy. Se ¿no? sigue reproduciendo. Sí, y es un problema que creo que nunca o muy poco realmente queremos conversar nosotros, ¿no? Estamos acostumbrados a negar que todos finalmente los que vivimos en Lima somos limeños de la misma condición. Bueno, que ha sido parte de la discusión justo ahora sobre las explicaciones del voto, ¿no? Sí, el voto de FREPAP es de provincias, ¿no? Claro, Sí. es porque consideras que, no sé, Lima Sur o buena parte de Lima son provincias y no es la ciudad. Sí. Ahora, hay un segundo momento, ¿no? En el libro, hay un segundo capítulo que es Leguía. Y claro, para alguna gente Leguía ha sido y sigue siendo quizás el mejor alcalde de la historia de Lima, ¿no es cierto? Claro, sí. ¿No? Y su impronta todavía la vemos, digamos, ya la cárcel, la penitenciaría ya no existe, ¿no? Pero las obras de Leguía, y la obra que tú analizas, que es el caso de la avenida Leguía, luego convertida en avenida Arequipa, sigue siendo una arteria importante, ¿no? No de la importancia que tuvo en su momento. ¿Por qué es tan importante Leguía en términos no de la obra, de los monumentos, sino de la transformación de la ciudad de Lima? Bueno, en mi lectura, yo creo que mucho de lo que se trató de hacer como proyecto durante la República Aristocrática, Leguía lo trató de conducir de una forma más pragmática, ¿no? Y de concretizar mucho lo que se quería desarrollar en esa época. Que fue la característica de su gobierno, Ajá, ¿no? claro, Leguía es el pragmatismo claro, al máximo. Ajá, desde esta forma pragmática, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el núcleo más importante, ¿no? Más allá de las obras, él es el que finalmente, con sumas y restas, ¿no? Con lo que puede haber perdido y lo que puede haber ganado, lleva a cabo ese proyecto, ¿no? Y finalmente lo ejecuta, lo concretiza, ¿no? Hasta donde, bueno, le da las posibilidades, ¿no? Y hasta donde la sociedad misma también se contiene, porque algo que
también cuenta en el libro, es esta idea que claro, se hacen las obras pensando en construir un tipo de sujeto, un tipo de sociedad, pero finalmente la propia población, al apropiársela, le empieza a dar la vuelta y el sentido a todo muchas veces a lo que se hace, ¿no? Incluso a veces las obras no se terminan construyendo como inicialmente se trata de impostar los modelos, sino que se readaptan, porque los usos de la gente acá son distintos, ¿no? ¿Por qué hay siempre como esa, vamos a decir, incapacidad de disciplinamiento, digamos, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Por qué finalmente el proyecto no encaja y la gente, no voy a decir hace lo que le da la gana, pero como tú has dicho, reinventa ese espacio público? Bueno, creo que es algo que se ha discutido mucho en las ciencias sociales, ¿no? Es porque muchos de estos proyectos de modernización son impostados, no se traen de sociedades y de realidades distintas y no se intenta conocer las realidades las realidades concretas, ¿no? Entonces esto genera, en el caso mucho de los políticos, ¿no? Genera que se asuma que porque se traen las obras o se trae la política o el discurso, ¿no? Ya las cosas van a funcionar igual, pero las relaciones sociales cambian en el tiempo y en el espacio. Entonces, porque era un modelo, claro, digamos, en parte un modelo de Francia, digamos, lo que se trajo, sí, ¿no? Algo de Francia, algunas cosas inglesas, ¿no? Que él había visto también sus viajes, pero suceden esas situaciones. Por ejemplo, si mal no recuerdo en ese capítulo cuando hablo de esta impronta de las vías y el automóvil, ¿no? Que también está vinculada, por ejemplo, con cómo se hace todos los cambios en la ciudad de París, ¿no? Pero la diferencia es que París es una ciudad que cruzaba el capital más importante, más moderno, ¿no? Que necesitaba todas estas vías para articular toda una nueva nación, ¿no? Y generar toda esta élite del capital burgués. En cambio, cuando Leguía la hace, no hay esa misma magnitud de industria, no hay esa misma élite, por llamarla burguesa, ¿no? Los términos más clásicos de la ciencia. Entonces, estas diferencias también generan que incluso dentro del propio proyecto de clases no se materialicen como deberían de ser, o bueno, en todo caso como ellos esperan que sean. Ahora, una cosa que me llamó mucho la atención es cuando hay esa discusión sobre los automóviles que empiezan a circular, eran poquitos, ¿no? Sí. El no hacer ciertas obras de transporte público, ¿no? El ferrocarril o el tranvía, no me acuerdo cuál de Claro, las desmontan para hacer las autopistas. Claro, y como que el auto ya en ese momento se convierte en el auto privado, además, ¿no? Ahí no había auto público. Claro, el auto se convierte, y eso no ha cambiado en la ciudad de Lima, ¿no? O sea, parece que ahí hay una continuidad. Sí, en buena parte del mundo eso no ha cambiado, se resiste todavía a morir, ¿no? Y es parte como mencionaba, el proyecto de Ford, ¿no? Ford en un momento proyectó que debía de hacerse carros para cada individuo, ¿no? Carros baratos, que pudieran todos manejar y que las ciudades deberían transformarse en función a los carros. Y es un poco lo que ese proyecto también llegó acá. Es más, tú revisas los periódicos de la época y es increíble toda la difusión que se hacía al automovilismo, a los clubes de auto, a las carreras, ¿no? Incluso hasta a las mujeres que manejaban también, cosa que era poco usual en la época, hablando justo del tema de las mujeres, ¿no? En las revistas de la época, digamos. Sí, claro, sí, ¿no? Sí. Ajá, en cambio, en otros espacios pues, la mujer no tenía esa, no era normal, no se acostumbraba a ver que se le diera esa presencia, pero allí sí era normal porque había esa intención de impulsar mucho la circulación del automóvil. Ahora, eso tiene que ver, como cuento también, con parte de ese proceso de redefinir lo público y lo privado en la sociedad, ¿no? Que también es importante. Ahora, ahí hay otro tema, ¿no? Con Leguía, porque el otro tema es que ahí es que se da el desplazamiento de las élites que se van del centro de Lima, digamos, sí. ¿No? Y bueno, es Santa Beatriz, pero después los balnearios, ¿no? Y esa es otra característica de la historia de Lima, ¿no? Desde ese momento, son unas élites huyendo del resto. Sí. Bueno, si uno lo piensa desde el periodo anterior, con esta idea de introducir a los que no quieren ver dentro del panóptico, es otra forma también de la élite de no tocarse, la lógica es, bueno, metámoslos en la penitenciaría, pero claro, ahora, cada vez había más población. Claro, como ya no entran, entonces uno se va, ¿no? Y sí, claro, ahora ahí hay un doble juego, ¿no? Porque por un lado se van, pero también por el otro lado se van físicamente, pero la propiedad la mantienen y el poder sobre esa propiedad
no la pierden, ¿no? Entonces, por eso es que el mismo casco del centro histórico casi no tiene muchos cambios, porque, como cuenta en el libro, eran los mismos propietarios los que impedían eso, ¿no? Seguían siendo, toda propiedad es un valor, ¿no? Pero ya en esa etapa de tuburización que luego va a crecer hasta el desastre del centro histórico, ¿no? Sí, ha sido en las últimas décadas. Sí, claro, sí. Ahora, como estamos cortos siempre con el tiempo, no quiero dejar de hablar del tercer capítulo, ¿no? Donde una cosa que me parece muy interesante de tu trabajo es que analizas la figura de Fernando Belaúnde desde su carrera profesional, luego su rol como diputado y luego como presidente de la República, ¿no? Sí. Y el peso que tiene Belaúnde en este proceso, ¿no? Porque a veces, lo decía Mijail Mitrovic en una reseña que hizo de tu libro, hay la idea de que este caos es producto del desorden, ¿no? Pero no, hay decisiones que se tomaron, políticas, que llevaron a lo que vivimos. Sí. ¿Por qué es importante Belaúnde en ese sentido? Sí, bueno, solo para añadir algo, no solo decisiones políticas, también actores políticos, económicos, que también influyen finalmente en estas decisiones, ¿no? Eso también es importante mencionar. Me decías, ¿por qué lo considero que es importante? Bueno, creo que es el presidente que toma más en serio la necesidad de pensar Lima, de una forma trata de poner un proyecto, ¿no? Pero es un buen ejemplo también de cómo las ideologías que uno tiene por medio, los sentidos comunes que a veces uno tiene por medio, terminan impidiéndole hacer esa lectura fina de la realidad y finalmente proponiendo cosas que no siempre van a coincidir, ¿no? Creo que esa es la parte que a mí me llamó mucho la atención de Belaúnde. Belaúnde trata de modernizar el país apoyándose en esta nueva promesa de la industria, de su versión norteamericana, ¿no? Pero nuevamente no llega a entender cómo estaba cambiando el país, todos estos nuevos fenómenos migratorios, todos estos nuevos cambios en la ciudad, y creo que eso genera y bueno, también como los actores alrededor de la especulación de la tierra también terminan bloqueando algunas cosas. Claro, porque claro, llama la atención porque, digamos, Belaúnde ya desde su trabajo profesional desarrolla esta idea de las unidades vecinales, ¿no? Y luego en su gobierno, digamos, la residencial San Felipe es el pico quizás de todo ese trabajo, pero como tú analizas, está la unidad vecinal 3, Mirones, ¿no? Etcétera, ¿no? Y entonces, claro, hay ese proceso, pero claro, en paralelo, Lima está siendo invadida, está siendo poblada por todos los frentes, ¿no? Y ahí no hay política pública. Sí, exacto, ¿no? Sí, y además lo poco que se trata de hacer termina siendo muchas veces mediado por también la especulación sobre el suelo, ¿no? Son los actores alrededor no solo de las inmobiliarias, sino también los dueños de la tierra, que al final son los mismos, en este caso los que terminan también aprovechándose de esta situación. Ahora, algo adicional que me parece importante también de Belaúnde es que, claro, es curioso porque al mismo tiempo él está pensando en estas unidades vecinales, está pensando en un tema social, ¿no? Está pensando en un sector popular de la población y trata de darles un servicio que también me llamaba mucho la atención porque justo pensando en el presente es algo que no es la reforma, con el ajuste y luego la nueva Constitución 93 se ha perdido, que es el derecho a la vivienda. Entonces también me parecía un elemento importante porque muchos han hablado sobre la residencia de San Felipe, como tú cuentas, que terminó siendo para sectores medios, ¿no? Incluso sale todos los días en la televisión, claro, y más se han olvidado de la primera etapa, digamos. Ajá, que tiene como un principio de todas formas la necesidad de una vivienda social, algo que hoy en día adolecemos. Además, la generación de un espacio público, ¿no? Sí. O sea, porque estos espacios estaban pensados para que la gente de alguna manera estuviera y fluyera por ahí más allá de que el trabajo quedara en otro lugar. Claro, sí. O sea, en el esquema original norteamericano se supone que no deberías de ir más lejos, pero bueno, en este caso para el trabajo sí había una distancia, pero tenías cine, que algo que me llamaba mucho la atención, tenías las propias iglesias, los colegios, las áreas verdes, además en algunos de los primeros modelos distribuidas para los niños, otras para las personas mayores, ¿no? Sí había esta idea de que la gente creciera bajo estos principios, ¿no? Incluso algunos tenían
servicios públicos dentro de las unidades vecinales para que las personas pudieran hacer algunos tipos de trámites. Entonces, eso de allí me parece importante y me parece que también, claro, sin deslindar las críticas, lo que pudo haber fallado, el mismo hecho de volver a discutir esta importancia de tener vivienda pública, ¿no? De volver a pensar en la vivienda como un derecho social, finalmente, es algo que tenemos que hacer pensando en la Lima de ahora, en especial con toda la avalancha de déficit de vivienda que hay alrededor de las barriadas y las invasiones, ¿no? Yuri, se nos ha acabado el tiempo, me quedo con esa idea. O sea, en el Perú la vivienda pública es una palabra prohibida, inexistente. Es una cosa increíble, pero a eso hemos llegado y creo que por eso hay que seguir discutiendo cómo cambiamos este estado de cosas, porque es un tema fundamental y si no, pues la ciudad la van a seguir construyendo, como desde hace bastante tiempo, los especuladores inmobiliarios, ¿no? Los traficantes de tierra. Yuri, muchísimas gracias. Amigos, amigas del Arriero, ha sido una conversación con Yuri Gómez, sociólogo y docente de la UCAL, sobre el libro Lima en concreto, una historia en transformación. Obras públicas, modernización urbana y segregación espacial, 1821-1968. Ya Yuri me está prometiendo que va a haber otro libro. No me ha dicho si va a ser del 68 en adelante, pero ojalá valdría la pena para poder terminar de escribir esta historia y hablar sobre otros presidentes que también tuvieron vocación de alcaldes, ¿no? Construían trenes, en fin. Sí. Nos vemos. Muchas gracias.